Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien, espero que realmente estén disfrutando de todo este proceso, de todo este evento. Gracias realmente a Fulgortec por esta invitación y por todo esto que han venido ustedes formando a través del deporte. El día de hoy yo traigo un mensaje importante, traigo un mensaje que realmente vincula mucho de lo que ya venimos trabajando o lo que se viene trabajando con Fulgortec y creo que es el tema de salud mental. Es cómo nosotros empezamos también a comprender todo este impacto social y todo este componente de sistema social a través de la salud mental. Y es la salud mental en el deporte, en los deportistas, en las personas que acompañan a cada uno de estos. Y quiero empezar diciendo, un deportista puede estar físicamente listo, pero mentalmente puede estar bloqueado. Y es ahí donde nosotros decimos que muchos de los errores que se presentan en una cancha no son técnicos, pueden llegar a ser emocionales. Y es aquí cuando nosotros hablamos de varias cosas importantes y es que el deportista no solamente juega, no solamente está dispuesto a entregar ciertas cosas a través de un partido de algunos minutos y ya está. El deportista también siente. Y es aquí donde nosotros hablamos de mucha de la carga que estos deportistas, que estas familias, que estos entrenadores pueden llegar a tener a través del deporte. Y es cuando nosotros desde salud mental hablamos del miedo a equivocarnos, hablamos de ansiedad antes de competir, hablamos de frustración cuando falla, o cuando no salen las cosas como nosotros queremos que salgan, cuando hablamos de presión de padres o entrenadores, es realmente toda una construcción de cosas que empezamos a evaluar y decimos, un deportista no solo se evalúa a través de el resultado que se obtiene, sino de toda la construcción que se viene dando detrás de ese resultado, independiente cuál sea, ¿saben? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, el problema no es el error, no es como errar específicamente. El problema es el miedo que nosotros tenemos a equivocarnos, porque el miedo es una emoción, como cualquier otra emoción, pero porque hay un grado de responsabilidad o un grado de invalidación en el deporte cuando hablamos de esta emoción como el miedo. Es decir, no, es que no puedes tener miedo, porque el miedo te va a limitar, el miedo no te va a permitir continuar y no te va a poder permitir construir ciertas cosas que realmente tú puedes construir, pero también sabemos que el miedo es una de esas emociones que nos manda señales y nos dice hasta dónde nosotros también entregamos, hasta dónde nosotros también empezamos a construir límites. Entonces, ahí es donde empezamos a comprender cómo las emociones, cómo la forma de vivir de un deportista, de sus familias, de los entrenadores, cómo la forma de afrontar cada una de las situaciones que se ven, hay salud mental. Nosotros no podemos hablar de impacto social si no tenemos en cuenta la salud mental de los entrenadores, la salud mental de los deportistas, la salud mental de las familias que están detrás de esos deportistas, porque realmente esto explica muchas cosas, muchas razones, muchas alternativas de por qué los deportistas se comportan como se comportan. Y está fácil y es claro cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ansiedad. ¿Ustedes sabían que la ansiedad altera la concentración? Se le dificulta al deportista entrenar, se le dificulta al deportista seguir instrucciones porque no se concentra de la mejor forma posible. Por ejemplo, el miedo, y cuando el miedo no se gestiona, evita arriesgarse. Entonces el deportista dice, o el entrenador dice, no, estas decisiones no las vamos a tomar, por más buenas que sean, pero el miedo es el que está tomando decisiones por nosotros. Ojo, el miedo no está mal, la ansiedad no está mal. Aquí lo que nosotros empezamos a revisar es cómo nos estamos comportando, de qué forma estamos gestionando, de qué forma estamos acompañando estos procesos emocionales, cómo realmente le estamos dando valor a la salud mental acompañada de las emociones. Y ahí es donde también aparece algo y es la presión. Y esto es muy común, porque siempre queremos resultados positivos y no está mal querer siempre resultados positivos, pero muchas veces se maneja una presión que lo que hace es
generar mucho más errores de los que el deportista, el entrenador está teniendo. Y es aquí donde decimos cómo se está manejando esa tolerancia a la frustración. Porque la frustración puede generar abandono, puede generar bloqueo. ¿Cuántas veces un deportista no se ha querido despertar de su cama porque está frustrado y porque dice otra vez para que las cosas salgan mal? Y es ahí donde nosotros vemos que el impacto social también se mide a través de la salud mental. Un jugador que falla una jugada, luego desaparece del partido. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos la frustración de una manera desadaptativa, fallo una vez, mi cerebro codifica y digo, ya que fallo una, fallo dos, fallo tres, fallo cuatro, fallo cinco, fallo todas las veces, ¿para qué me voy a insistir? Entonces me quedo en esa limitante de no voy a poder. Si yo realmente manejo la frustración, manejo mis emociones de una manera adaptativa, nos vamos a permitir saber que no tengo por qué desaparecer de ese partido por una falla. Puedo resignificar esa falla como una estrategia de aprendizaje que me permite movilizarme de una manera completamente diferente. Entonces, a partir de ahí no es que todo el tiempo tenga que ser correcto. Incluso desde lo incorrecto nosotros nos movilizamos para que empiece a ser diferente. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí es como nosotros empezamos a reconocer cómo y desde qué nos estamos parando para poder comprender todo lo que hablamos de salud mental en los deportistas o en el deporte específicamente, porque el deporte es un conjunto de cosas, no podemos decir deporte únicamente deportistas, tenemos que hablar de entrenadores, tenemos que hablar de familias, tenemos que hablar incluso de contexto, y es cómo está la salud mental en el deporte. ¿Realmente le estamos apostando a la salud mental en el deporte? ¿Realmente estamos siendo conscientes de la forma en la que estamos llevando esos procesos a nivel de salud mental? Y es que hay muchos errores comunes que nosotros establecimos en los entornos, tanto padres como entrenadores como los mismos deportistas. Y es, ¿qué pasa normalmente? Puede haber mucha invalidación emocional. Entonces, usted no puede sentir eso. Usted tiene que ser el mejor. Usted tiene que hacer esto. Eso era tan fácil lo que usted tenía que hacer y no lo hizo. Entonces empezamos a invalidar lo que está sintiendo esa persona. Hay comparaciones, por ejemplo. Entonces, no, es que porque esta persona sí lo pudo hacer y usted no lo puede hacer. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Por qué no puede hacer ese tipo de cosas? Hay una presión por ganar. Sí o sí tenemos que ganar. Si ustedes no ganan, no son suficientes. Hay gritos. Entonces normalizamos. Y esto yo creo que va mucho en el deporte, ¿saben? Que empezamos a normalizar los gritos y muchas palabras que no deberían ser por esa misma intensidad de la emoción. Entonces, a partir de ahí, decimos, hay muchos errores comunes y no es como que nosotros nos levantemos todos los días o los entrenadores o los padres se levanten todos los días diciendo, ¿cómo voy a invalidar a mi hijo deportista del día de hoy? ¿O cómo voy a invalidar a mi nieto, sobrino, amigo, vecino deportista del día de hoy? No. Tú no vas y no te levantas en la vida diciendo cómo vas a invalidar. Lo que sucede es que invalidamos porque no somos conscientes de lo que pasa normalmente. Y sí, está comprobado. Hay estudios desde la psicología del deporte que evidencian que los altos niveles de presión e invalidación emocional aumentan el estrés, ansiedad y depresión en deportistas. Lo que hablamos de motivación. Entonces, el deporte que se vuelve algo inspirador se comienza a convertir en un tormento. Y es ahí donde nosotros empezamos a reconocer qué es lo que nosotros o qué es lo que realmente se necesita en el deporte. Pues, ¿qué se necesita? Se necesita validación, se necesita acompañamiento, se necesita seguridad. Realmente no necesitamos presión, necesitamos regulación. Entre más presión, más bloqueo.
Entre más regulación, más conciencia de la emoción y más respuestas conscientes y adaptativas a lo que estamos buscando. Asimismo, como hablamos hay indicadores que hablan de ansiedad y depresión en deportistas, también hay indicadores que dicen el deportista que se trabaja a través de la motivación, a través de la validación, a través de componentes que permiten un acompañamiento consciente, aumenta el nivel de este deportista. Y era lo que hablábamos al principio. El deportista no solamente se mide físicamente, porque mentalmente también puede haber una señal de cansancio, porque mentalmente también pueden haber limitantes en problemas de autoestima, de confianza, y eso cómo se maneja, por más que entrenes, cómo lo manejas. Entonces ahí es donde decimos, si yo aumento la productividad a nivel de acompañamiento, validación y demás, pues voy a poder llevar a mi equipo a un rendimiento exitoso, comprendiendo que desde incluso los resultados negativos aprendemos a resignificar lo que debemos hacer diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer en la cancha? ¿Qué se debe hacer rápido? Algo muy rápido y muy concreto. 1, observa sin juzgar. Ver la emoción, no solo la conducta. Valida. Es normal que te frustres. Regula, lleva a tu equipo a regular. Antes de un entrenamiento, después de un partido, antes de un partido, llévalo a que respire, a que haga una pausa, a que se concentre y se lleve aquí a la hora. El futuro no está. Pero entonces estamos pensando en tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. Sí, pero disfruta el hoy, el aquí y el ahora, lo que va a pasar. El resultado es lo que esperamos seguramente, pero lo que vivimos conscientemente es el presente, que es lo único a lo que tú te puedes aferrar en este momento, porque el futuro no lo sabes. Entonces ahí es donde tú dices, vea, respire, pausa y se reintegra esa realidad a la que le estamos apostando específicamente, ¿sí? Y ya para ir cerrando específico es, no tienes por qué corregir en una crisis. Tú puedes regular primero a ese deportista para que pueda comprender la directriz que tú estás queriendo dar, ¿sí? Un buen entrenador forma jugadores, pero un gran entrenador forma personas. Ustedes tienen que, para buscar ese impacto social, formar personas que permitan conocer todo lo que conlleva el ser deportista. La salud mental no es extra. Si se dan cuenta, es una base del rendimiento que se tiene en el deporte. Entonces, a partir de ahí, es como nos tenemos que movilizar. Tú decides qué quieres formar, grandes jugadores o grandes personas. Pero recuerda que la persona es integral. Es decir, dentro de la persona también hay grandes jugadores y no está limitado. Porque le vas a enseñar valores, porque le vas a enseñar a movilizarse de una manera completamente diferente a la que está. Entonces, varias frases importantes y claves. No es falta de talento, es que a veces hay una sobrecarga emocional. El error no destruye a nadie. El error es una forma en la que nosotros resignificamos cosas. La presión sí desgasta emocionalmente y sí enferma. Y regular emociones es entrenar la mente. Entonces no nos quedemos solamente en tener a nuestro equipo lo mejor posible físicamente. La salud mental y la salud en general es una, que vincula el componente físico y el componente psicológico. A partir de ahí, tú vas a crear grandes deportistas y grandes seres humanos. Entonces, con esto yo me despido. Realmente es muy, muy valioso para mí poder compartir
este escenario con ustedes y saber que vienen impactando y vienen llevando un componente social que realmente marque y lleve una trazabilidad de una humanidad un poco más compasiva. Qué bueno, qué importante lo que nos estás compartiendo el día de hoy, nuestra conferencia Fútbol Tech. Estamos muy agradecidos por el aporte valioso que haces desde el tema de la salud mental. Y bueno, aprovecho para contarle a nuestra audiencia quién es Sergio Zúñiga. Es un gran profesional, psicólogo, magíster en psicología clínica y de la salud, máster en psicología de la salud y cofundador de una gran organización que hace un aporte sumamente valioso en temas de la salud mental en nuestro país y en otros lugares, como es Psicología Sin Fronteras. Sergio, gracias por este aporte valioso que haces el día de hoy a todo este proceso. No, con todo el gusto. Realmente es como poder llevar estos mensajes claros que nos permitan comprender al ser humano de manera integral. Siento que a veces nos limitamos en ciertas cosas, pero el componente integral del ser humano nos permite saber cómo movilizarnos en diferentes contextos y situaciones. Entonces, Total. nada, gracias por este espacio a ustedes. Bueno, vamos a aprovechar ahorita la conferencia para que nuestra audiencia pueda eh, reconocer un poco algunos aspectos sumamente valiosos de lo que dijiste, que lo podamos de pronto eh, aumentar un poco aquí el eco de lo que se ha dicho. Tú dijiste, el miedo te va a limitar, es una emoción que manda señales. Es sumamente importante esto porque vemos que los deportistas, esa emoción del miedo le genera parálisis y genera unos efectos que finalmente se ven en los resultados deportivos. Claro, sí, y mire, no es como que podamos evitar la emoción. Realmente la emoción no se puede evitar, la emoción se debe gestionar. Entonces, cuando somos conscientes que la emoción puede estar, pero yo la puedo gestionar, puedo dar una regulación que no lleve a esta emoción a limitarme ni a obstaculizar el resultado que yo quiero tener. Total, total. Decías que no podemos hablar del impacto social sin pensar en la salud mental de los deportistas. Total. Yo digo que si vamos a hablar de impacto, es que a mí esa palabra de impacto social me parece tan compleja de poder comprender. Y yo digo, es que cuando hablamos de impacto social hablamos de muchas cosas y el impacto que nosotros debemos dar, siempre digo, debe ser comprendido de manera holística, debe ser comprendido de una forma que nos permita a nosotros saber que así de complejo es, pero como es tan complejo, la movilización debe ser comprendida incluso desde un valor que tanto me gusta mencionar y es la compasión. Yo creo que desde la compasión podemos comprender todo lo que se desregula en un contexto o todo lo que se necesita en ese mismo entorno. Total. Mira, aquí tenemos conectados entrenadores, miembros de equipos, comunidad del ecosistema deportivo, en nuestro caso del fútbol, pero también tenemos de otras disciplinas. Y todo eso es lo que me llamó mucho la atención, Sergio, y fue el tema a la tolerancia a la frustración. Vemos muchos entrenadores, deportistas con mucha carga por la presión. Sí, claro. Y es que la tolerancia a la frustración lo que hace era lo que yo decía ahorita, y es que siempre estamos pensando en el resultado, pero nos estamos olvidando de vivir lo que transcurre durante ese resultado. La metodología que nosotros transformamos durante para conseguir el resultado también es valiosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que transformar todo eso y permitir decir, ok, desde acá empezamos y trabajamos. Es frustrante, validemos lo frustrante. Es que no Claro. sale como queríamos, claro, porque es que la vida es imperfecta, porque el ser humano es imperfecto y desde la misma imperfección aprendemos. Pero ahí es donde decimos, ok, no se obtuvo el resultado que queríamos, ok, estamos frustrados, sí, ¿qué podemos hacer diferente? Y ahí es donde empieza la escucha activa, ahí es donde empieza el trabajo en equipo, ahí es donde empieza la comprensión a, más allá del resultado,
que debemos hacer diferente o que debemos potenciar diferente. Y como que se desdibuja un poco ese presión, esa invalidación, esos gritos y todo ese manejo y contexto bastante invalidante que en esos momentos puede suceder. Claro, y ahí dices algo muy importante y tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Uno ve, por ejemplo, se enseñó mucho y uno lo ve, que en algunos escenarios está la presión al jugador, las palabras soeces, una fuerza que uno siente que genera una presión contraria, ¿no? Así es. Total, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de acompañar varios deportistas de alto rendimiento desde psicología de la salud y realmente, miren, la lucha que ellos tienen de manera interna es increíble. Imagínense nosotros reforzarle el que lo está haciendo mal, el que usted por qué no hizo eso, el que como así que ese sí lo pudo hacer y usted no lo pudo hacer. O sea, realmente no saben lo duro que se dan los futbolistas, los patinadores, todas las personas o deportistas que de alto rendimiento siempre llevan una carga de necesito ser el mejor. Entonces, imagínense esa carga nosotros, sumarle más invalidación, eso es una bomba de tiempo. Entonces, si ustedes le exigen, exigir no está mal, pero presionar limita la exigencia que nosotros queremos tener. Claro, hay disciplina, efectivamente. Claro, hay normas, hay cosas que hay que cumplir. Sí, estamos de acuerdo. Pero ahí es donde decimos cómo manejamos eso que no nos permita limitar. O sea, realmente la lucha de los deportistas de alto rendimiento y los deportistas en general es necesito ser el mejor para destacarme y que me vean que yo soy el mejor. Pero también es reconocer ese trabajo que ha venido haciendo en toda esa trayectoria de competencias, de cancha, de como quieran verlo. Mira que uno escuchaba en la rama del fútbol hace muchos años, había un entrenador de la Selección Colombia, Francisco Maturana, profesional en la salud, también odontólogo, y él lanzó una frase que se volvió célebre. Él decía, perder es ganar. Y de pronto uno no entendía en el tiempo qué significaba, pero hoy lo estamos encontrando y hoy tú lo estás reafirmando cuando hablabas de la importancia de la validación y el acompañamiento para mejorar la productividad y el rendimiento deportivo. Eso me pareció sumamente importante, Sergio. Claro, miren, si ustedes quieren llevar un equipo exitoso, no se centren en el resultado únicamente. Céntrense en los valores que fundamentan ese resultado, en la metodología, en el trabajo de las emociones, en el trabajo conjunto de cómo vinculamos ese acompañamiento familiar. Ustedes no saben cómo viene ese deportista. Ustedes no saben si ese deportista, su forma de canalizar su emoción es pateando ese balón y corriendo 45 minutos, 90 minutos, porque es la única forma que tiene para regularse. Entonces, vayan más allá del resultado. Permítanse formar personas que los lleven a resultados exitosos, pero es comprender la globalidad de esto. Claro que hay tecnicismo, debe haber tecnicismo, pero también debe haber ese componente humano y ese equilibrio de bienestar psicológico, tanto para los deportistas como para los entrenadores. Hoy se hace vital pensar en la salud mental. Estamos trabajando con seres humanos, personas con emociones, situaciones que viven en su cotidianidad. ¿Qué recomendarías hoy a entrenadores, familias y a una deportistas y a todo un ecosistema que está vinculado a todo un proceso deportivo? ¿Qué les dirías hoy? Porque ya no lo has contado en tu charla, pero ¿cómo reforzarías? ¿Qué recomendaciones darías a un equipo, a un entrenador que quiera implementar programas de salud mental en su proceso? Miren, yo siempre les digo y es, la salud mental es tan importante como la física. No podemos ver una lesión solamente como una lesión. No podemos ver un cansancio de un jugador solamente porque le faltan vitaminas. No podemos ver un entrenador regañón o gruñón solamente porque así se comporta siempre. Hay que ver más allá.
hay que ver qué sucede realmente y cómo sucede. Por eso ahorita se ha venido trabajando mucho en el ámbito del deporte y en el ámbito de la psicología del deporte, estos acompañamientos. Hay muchos deportistas en estos momentos que están siendo acompañados por psicólogos del deporte, pero también por psicólogos clínicos que permitan ayudar a mejorar todo ese componente interno, porque tú físicamente vas a entrenar a tu equipo y magnífico, los puedes tener en el mejor resultado físico, pero si emocionalmente no se encuentran bien, no estás haciendo nada, porque al final que tienes un componente físico bien, pero un bloqueo emocional que no les permite tomar decisiones o no les permite jugar de una manera libre, entonces todo es un equilibrio. Busquen ese equilibrio y comprendan que ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es el que te va a permitir a ti potenciar más tus habilidades, tus valores y la forma en la que afrontas tu vida. Bueno, Sergio, muchas gracias por este importante aporte que haces hoy, 21 de mayo, aquí en nuestra conferencia Fútbol Tech.com. Y precisamente a eso es que le queremos aportar, a ver el deporte no solamente desde lo competitivo, sino desde lo más importante, la salud integral de un ser humano, el deporte como un aporte al desarrollo de una sociedad, por las buenas prácticas y por tener autocuidado, protección, pero también aplicar la dimensión de lo que significa la salud mental hoy para el enfoque deportivo. Sergio, a ti, a Natalia, a Psicología Sin Fronteras, muchas gracias por estar vinculados a esta conferencia. Sabemos que es un gran aporte que ustedes hacen. Bueno, te puedes despedir ya de este espacio. Nada, muchísimas gracias a todos. Por favor, sigan potenciando salud mental, salud física, salud integral. Y pues nos vemos en una próxima. Un gusto a ustedes y gracias por esta invitación. Bueno, ustedes sigan disfrutando de Fútbol Tech con 2026.